Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. Hoy tendremos el estudio bíblico especial de la semana. Ustedes ya saben que tenemos todos los días una reflexión pequeña de 8, 10 minutos, 12 minutos, pero una vez a la semana, realizamos un estudio bíblico grande de 30, 40 minutos. Y hoy vamos a tener un tema interesantísimo, es un estudio bíblico profundo para conocer un tema de manera muy especial, para fortalecer nuestra comprensión bíblica y de esta manera prepararnos mejor para el pronto regreso de Cristo Jesús. Bueno, antes de empezar el estudio bíblico, quiero solo informar que aquí, de este lado derecho, tengo varias Biblias con varias versiones. E desse outro lado tenho minha computadora, tenho aqui mis apuntes, todo aqui. Estamos preparados para fazer um estudo bíblico de maneira muito simples, um tema de uma maneira simples, pero um tema profundo da palavra do Senhor. Estou seguro que será uma bendição para mim e para vocês também. Aqui estou em minha oficina, aqui tenho comentários bíblicos. O sea, estamos listos para empezar el tema y esta es la Biblia que voy a usar. Esta versión que voy a usar es Nueva Reina Valera 2000. Nueva Reina Valera 2000, esta voy a usar. Es una versión para el tema de hoy. Bueno, estamos listos, ¿no? Vamos a hacer una oración, pero antes de hacer la oración quiero invitarte a ti para que se torne miembro de nuestro canal. Por favor, hay que tornar-se miembro, porque de esta manera, cuando yo grabo o cuando yo hago una live o una grabación, usted inmediatamente recibe una notificación. O sea, usted es informado acerca de esta live o de esta grabación, algo así, ¿no? Por favor, hay que ser miembro. Y también te pido un favor. Me ayude en la divulgación, en la propaganda, en la promoción, para que otras personas también participen con nosotros de este canal. Muchas gracias. Otro pedido. Me gustaría, por favor, que haga tus comentarios aquí en este video. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué te pareció? Las bendiciones del Señor sobre ese tema en tu vida. ¿Puede ser? Outra coisa, se le gusta o tema, então haz clique dizendo me gusta, ok? E também você pode usar este material para enviar a seus amigos, a seus familiares, a outras pessoas que você, porventura, esteja evangelizando. Pode ser? Muitas graças, bendiciones para ti. Bueno, estamos listos, vamos a orar então. Querido Padre Celestial, estamos muito agradecidos, porque neste momento temos a oportunidade de estudar tu palavra, de conhecer um pouco melhor os planos do Senhor para nossa vida. Senhor, derrama sobre nós tus bendições. Tus bendições sobre esta pessoa que estará estudando comigo. Também sobre esse grupo pequeno que está reunido, ou esta classe bíblica reunida, ou esta igreja reunida. Senhor, donde haja uma pessoa, que tu graça esteja sobre esta pessoa neste exato momento. Es lo que pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos listos para empezar entonces. El tema es el poder del Evangelio. Un tema maravilloso, el poder del Evangelio. Bueno, empezaremos con Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Escrito está, mira. El texto, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Bueno, prepara tu caderno, prepara tu material, aquí tengo el bolígrafo o el lápiz, como usted conoce, y por favor anota los textos bíblicos y las frases y ideas positivas, para que usted tenga esto muy claro para ayudar a otra persona a conocer mejor el tema. Bueno, el texto dice, no me avergüenzo del Evangelio. Esa es una frase que fue dicha, que fue pronunciada por Pablo. Usted sabe que Pablo antes era un perseguidor de la iglesia, por lo tanto tenía vergüenza del Evangelio.
Pero un día Pablo pasó por una experiencia maravillosa de conversión cuando estaba en el camino de Damasco. Y Cristo lo encontró, lo cambió, lo transformó y lo salvó. Entonces, después de su conversión, después de su transformación, Pablo hace esa declaración en la carta a los romanos, diciendo, no me avergüenzo del evangelio. O sea, nosotros también no podemos tener vergüenza del evangelio. Y Pablo explica por qué. Y dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces me encanta la definición de Pablo para la palabra evangelio. Para Pablo, evangelio es el poder de Dios para salvar las personas que creen. Entonces, para Pablo, evangelio es el poder de Dios que salva. Ahora escúchame, cuando hablamos de salvación, no podemos pensar en otra cosa sino en Cristo Jesús, porque Jesús fue el que murió en la cruz por nosotros y Cristo es nuestro Salvador. Entonces no hay salvación fuera de Cristo, solo en Cristo podemos ser salvos, ¿sí o no? Claro, entonces mira la correlación, mira cómo esto está conectado, una cosa conectada con la otra, porque el texto dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, nosotros no podemos separar evangelio de Cristo o Cristo del evangelio. ¿Por qué? Porque es una sola cosa. Viste que la expresión es evangelio es poder de Dios para salvar. O sea, y solo hay salvación en Cristo. O sea, yo no soy salvo por un libro que fue escrito usando papel y tinta. No. Este libro solamente registra los planes del Señor para mí. O sea, este libro registra lo que el Señor hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. Pero la salvación está en Cristo. O sea, yo no soy salvo por tener la Biblia, soy salvo por Cristo. Y la Biblia me ayuda a conocer a Cristo, a conocer el plan de la salvación y a conocer las verdades bíblicas que cambiarán mi vida. Amén. Bueno, entonces para Pablo, evangelio es el poder de Dios para salvar a la persona que cree. En otras palabras, evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. No da para separar Cristo del evangelio. O sea, estamos hablando de una sola cosa. ¿Me explico? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esta definición de Pablo me encanta, porque para Pablo, evangelio es el poder de Dios para salvar a los seres humanos. Amén. Bueno, entonces agregamos a esta información otra información que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo de número 6. Ponga atención en ese texto. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, escrito está, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el elemento nuevo que tenemos aquí? El elemento nuevo es que para San Juan, que escribió Apocalipsis, este evangelio es eterno. Por eso dice claramente, un ángel que volaba por el cielo, dice, tenía el evangelio eterno para predicarlo. Entonces, mira, para Pablo, a los romanos, evangelio es el poder de Dios para salvar. Y para San Juan, en Apocalipsis, hay un elemento nuevo a ser agregado. O sea, dice, evangelio aquí es un evangelio eterno. Atención, si el evangelio es eterno, es porque no da para separar el evangelio de Dios, porque Dios es eterno y el evangelio es eterno. Entonces, estamos hablando de una sola cosa, ¿viste? O sea, el evangelio es Cristo Jesús, que es eterno, como dice aquí ese texto de Apocalipsis. ¿Me explico? Entonces, mira, Cristo es eterno porque Cristo es el propio evangelio. Es el propio poder de Dios que salva a los seres humanos. ¿Está claro? Amén. Muy bien, alabado sea Dios.
Bueno, delante de estas informações prévias, nós podemos avançar um pouquinho mais, dar um passo mais. E este passo mais, vamos para um texto do Novo Testamento que é impressionante, que é increíble, que é maravilhoso. Vamos a analisar dois textos, um em São João e outro em Gênesis, e fazer aí um análise muito interessante. Bueno, a ver o que diz São João. Vamos para São João, capítulo de número 1. São João, capítulo 1, versículo 14. Perdão, versículos 1, 2 e 3, depois do 14. Empezaremos com São João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Atenção, muita atenção, meu amigo. Bueno, o texto diz: En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe foi hecho sin Él. Uau, esse é um texto muito interessante para reflexionar, para pensar, para estudar. Bueno, o texto menciona o verbo. A pergunta seria, ¿qué significa este verbo? Este verbo é uma referência a quem? Bueno, então vamos para o versículo 14. São João capítulo 1, versículo 14, que diz, atenção, e el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como Hijo único, recebeu del Padre. Uau! Um texto muito claro, um texto importantíssimo, que diz, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Então, eu te pergunto a ti, mi hermano y mi hermana, ¿quién se hizo carne y habitó entre nosotros? Claro, Cristo, Jesús. Jesús es el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Está claro? Entonces, este verbo de San Juan, capítulo 1, de 1 al 3, es Cristo, es Jesús. Entonces, ¿cómo quedaría el capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, si nosotros hacemos aquí un cambio? Cuando aparece la palabra verbo, nosotros vamos a utilizar la palabra Jesús, porque el verbo es Jesús. ¿Cómo quedaría? Vamos a ver cómo quedaría. Atención, voy a leer otra vez San Juan 1, versículos 1, 2 y 3, y voy a cambiar la palabra verbo por la palabra Jesús. Vamos a ver cómo queda. Dice el texto. En el principio existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Desde el principio Jesús estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Jesús, y nada de cuanto existe fue hecho sin Jesús. ¿Viste? Quedó más claro todavía, ¿no? O sea, abrió un poquito más. Entonces, este verbo es Cristo. Ahora mira otra reflexión interesante en este caso. Nosotros vamos a cambiar la expresión verbo por la expresión palabra. ¿Por qué? Porque verbo significa palabra en acción. ¿Ok? Verbo significa palabra en acción. Entonces, yo voy a hacer aquí una sustitución, un cambio de la palabra verbo por la expresión palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo otras Biblias aquí que otras versiones, que cuando llega en ese texto no usa la expresión verbo, usa la expresión palabra. Entonces quedaría más o menos así. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Desde el principio la palabra estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, y nada de cuanto existe fue hecho sin la palabra. Entonces, otra versión utiliza la expresión palabra. Entonces, palabra o verbo sería lo mismo, la misma cosa. ¿Está claro? Entonces, el verbo se hizo carne o la palabra se hizo carne. O sea, son expresiones diferentes, pero significa lo mismo. Por ejemplo, esta palabra
es Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Este verbo es Cristo, porque Cristo es el verbo de Dios que se hizo carne. Evangelio es Cristo, Cristo es el Evangelio. El poder de Dios es Cristo Jesús. O sea, todas estas palabras diferentes significan lo mismo. Son referencias, son expresiones que están apuntando para Cristo Jesús. O sea, Cristo es todo esto. ¿Me explico? Ahora prepara tu corazón, se prepara en tu silla, ya, respira un poquito más profundo, respira, concentración total en la pantalla. ¿Por qué? Porque te voy a mostrar algo que es impresionante, que es impactante. Te voy a mostrar el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio en el libro de Génesis. En Génesis, ¿qué te parece? Vamos para Génesis. Génesis capítulo de número 1. Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1. Yo voy a leer algunos versículos y te voy a mencionando para que usted me acompañe. Génesis 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora versículo 3, atención. Entonces dijo Dios: haya luz y hubo luz. Bueno, aquí está el punto. Atención. La pregunta es: ¿cómo el Señor creó los cielos y la tierra? ¿Qué tipo de materia? ¿Qué tipo de contenido? ¿Cómo fue? ¿Qué usó el Señor para crear todas las cosas? Y ahora prepárate, porque esto es impactante, ¿viste? Es impactante. El versículo 3 dice: entonces dijo Dios. Dijo, habló. O sea, ¿qué habló Dios? ¿Qué dijo Dios? Haya luz y hubo luz. Entonces, ¿cómo el Señor creó la luz? Con su palabra, ¿viste? Con su palabra. Porque el versículo 3 dice: entonces dijo Dios, habló Dios. ¿Qué habló Dios? Haya luz y hubo luz. Entonces el Señor, para crear la luz, usó su palabra. Mira el poder de la palabra, el poder del verbo, el poder del Evangelio, el poder de Dios para crear la luz. Es algo increíble, es algo impresionante, sensacional. Ahora te voy a mostrar otro texto interesantísimo, poderoso. Vamos para Génesis 1, versículo 6. Escúchame, 6. Después dijo Dios, atención, después dijo Dios, habló Dios: haya un espacio entre las aguas, que separe un agua de la otra. ¿Viste? Con su palabra. Habló, dijo. La palabra de Dios en la creación. ¿Viste? Ahí está un Dios todopoderoso. Vamos para el versículo de número 9, que dice: y dijo Dios, atención, y dijo Dios, y Dios dijo: júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y aparezca el suelo seco. Y así sucedió. ¿Viste? Y, mira, a mí me encanta, me emociona saber que nuestro Dios es poderoso para crear, y es poderoso para rescatar, y es poderoso para salvar. Es un Dios todopoderoso. Así que, mi querido amigo y mi querida amiga, no hay como dudar de un Dios todopoderoso como este. Y yo mencioné el versículo 9 para mostrar que el Señor creó todas las cosas con su palabra, con el verbo, con su poder. Ahí está el poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder de la palabra, el poder del verbo. Atención, vamos para el versículo de número 10 y versículo 11. Estamos en Génesis capítulo 1, versículos 10 y 11. El 10 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Bueno, ahí está el versículo 11, ya está. Dijo Dios el 11, ya necesitamos el 10. Entonces Dios fue hablando, diciendo con su palabra, creando todo. Vamos para otro versículo, versículo 14, dice: entonces dijo Dios: haya lumbreras
en la expansión del cielo para separar el día de la noche y sirvan de señales para marcar las estaciones, los días y los años. Increíble y espectacular. Alabado sea Dios. O sea, ese es un Dios todopoderoso. O sea, no hay imposible para ese Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuáles tus limitaciones? ¿Dónde está tu lucha? ¿Dónde están tus debilidades? Quiero que sepa que ese Dios todopoderoso tiene poder para cambiar tu vida, para resolver tu problema, para darte la dirección correcta para una vida bendecida y victoriosa. Amén. Bueno, seguimos. Vamos para el capítulo 1. Estamos todavía en el capítulo 1, para el versículo de número 20. El versículo 20 dice: entonces dijo Dios, repose el agua de seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra y la expansión del cielo. Qué increíble. Vamos para el 22. ¿Qué dice el 22? Y Dios los bendijo diciendo, versículo 24, entonces dijo Dios, versículo 26, entonces dijo Dios, versículo 28, y Dios bendijo y les dijo, versículo 29, dijo también Dios. O sea, todo el capítulo de número 1 está mostrando que el Señor creó todas las cosas con su palabra. Usando la palabra, el poder de la palabra, el poder del evangelio, el poder del verbo, el poder de Dios. Este es un Dios maravilloso. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bueno, ahora atención, la palabra en la creación, el verbo en la creación. ¿Está claro? Ahora vamos a volver para San Juan capítulo 1. Para el evangelio de San Juan capítulo de número 1. Atención, porque en este momento ese texto quedará todavía más claro. Atención, San Juan capítulo 1, versículo 14. 1:14 dice, y el verbo, o sea, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. O sea, esta palabra en la creación, este verbo en la creación, se hizo carne. Cristo Jesús, el Creador, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo vino aquí, estuvo aquí, anduvo aquí, se hizo carne. Ahora escúchame, si para crear todas las cosas el Señor usó su palabra, el verbo, el poder, ¿qué hizo Cristo cuando anduvo en este mundo? Cuando estuvo en este mundo? ¿Cómo Cristo realizó sus milagros? Porque Jesús realizó muchos milagros. Pero ¿cómo? ¿Cuál fue el remedio? ¿Cuál fue la vacuna? ¿Cuál fue la medicación? ¿Cuál fue el material usado por Cristo para sanar, para curar, para restaurar, para liberar una persona? Atención. El Cristo creador que usó la palabra para crear y que se hizo carne y que vino a este mundo. ¿Cómo Cristo entonces realizó sus milagros en este planeta? Prepara tu corazón, prepara, respira profundamente, porque en este momento queremos leer algo profundo, comentar algo maravilloso. Estoy seguro que este comentario, que esta parte final será una bendición para tu vida, una bendición para mí y para usted. Seguro estoy. Bueno, vamos entonces a analizar. Cuando Cristo estuvo aquí, Cristo sanó, transformó, cambió muchas personas. Voy a mencionar San Juan capítulo 5. Vamos para San Juan capítulo de número 5, para mostrar un milagro. San Juan 5, aquí a partir del versículo de número 1, cuéntanos la historia del paralítico de Betesda, la sanación, la curación de este paralítico. El texto bíblico menciona que Cristo se acercó a este hombre que estaba allí esperando el momento para entrar en el estanque. Y mira lo que dice el texto. A ver, San Juan capítulo 5, versículo 5, que dice, se encontraba allí un hombre
que hacía 38 años que estaba enfermo. Número 6. Y cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba allí, así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Ahora vamos a ver el versículo de número 8, que dice, Jesús le dijo, atención, Jesús le dijo, un minuto, ¿esto te hace recordar algo? Claro, ese versículo 8 que dice, Jesús le dijo, nos hace recordar Génesis capítulo 1, porque Génesis 1, la expresión es, y dijo Dios, y Dios dijo, ¿viste? Para crear todo usó su palabra, y aquí Cristo está delante de un paralítico, de una persona enferma, y el versículo 8 dice, Jesús le dijo, a ver qué dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Versículo 9, y en el acto, ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue, y aquel día era sábado. Mira qué impresionante, cómo Cristo realizaba sus milagros, usando la palabra, usando el poder de su palabra, porque fue de esta manera que Él creó todas las cosas, y de esta manera restauró la vida humana, de esta manera sanó los enfermos. O sea, hay poder en las palabras de Cristo, hay poder en las palabras de Dios. Viste que aquí sanó el paralítico usando su palabra. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y versículo 9, en el acto, inmediatamente, justo en este exacto momento, ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Amén, amén, alabado sea Dios. Pregunto a ti, ¿cuál es tu problema? ¿Hay algo demasiado grande, imposible para el Señor? ¿Hay algo en tu vida que el Señor no puede cambiar? Pensa un poco, reflexione un poco. Mientras tanto, vamos para el otro episodio. Nosotros encontramos en la Biblia Jesús sanando personas ciegas. Yo puedo mencionar San Juan capítulo 9, el ciego de Jericó y otros. ¿Cómo Cristo hizo? ¿Cómo Cristo procedió para la sanación del ciego? Bueno, el ciego estaba allí. Cristo pasaba por allí, caminaba, y el ciego clamaba diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo entonces paró y habló al ciego y preguntó, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el ciego dice, Señor, yo quiero ver, nada más. Y Cristo dice, entonces, en este momento, estás sano, puedes ver. Y con el poder de la palabra de Cristo, el ciego pasó a ver. O sea, Cristo sanó el ciego con su palabra. Y el hombre era un ciego de nacimiento. Nació ciego. Nunca había visto nada. La primera persona que alcanzó a ver fue Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Extraordinario, ¿sí o no? A ver, otro ejemplo. Mateo capítulo 8. La historia del leproso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la historia del leproso? En Mateo capítulo de número 8. Mira, Mateo 8, versículo 1 al 4, menciona que había un hombre leproso. La lepra estaba desde su cabeza hasta los pies. Y este hombre estaba perdido. Entonces Cristo lo encontró. Y dice el texto que Mateo 8, versículo 2, dice, en eso vino un leproso y se postró ante él y le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Versículo 3, Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo, atención, le tocó y le dijo, así lo quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Viste? Sé limpio. Cristo dijo, Cristo habló de la misma manera en la creación, ahora en la redención, ahora en la curación, en la sanación. O sea, el mismo método. La palabra, el poder, el evangelio, el Dios Todopoderoso.
Impressionante. A ver, outro exemplo está em Lucas capítulo 7, versículos 11 al 15, foi quando Cristo ressuscitou o hijo de la viuda de Naín. Como Cristo ressuscitou o jovem? Disse, jovem, eu te mando, levántate. E o jovem que estava morto ressuscitou com a palavra poderosa de Cristo. ¿Viste? Lo mismo passou em São Juan capítulo 11, en el episódio de Lázaro. Lázaro estava morto e sepultado por 4 dias. E Cristo se acerca e disse, Lázaro, ven fuera. E o defunto ressuscitou. Impressionante, não? O poder da palavra de Deus. E eu poderia mencionar Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 27, quando Cristo acalmou a tempestade. Quando havia uma tormenta no mar de Galileia e Cristo se levanta e levanta suas mãos e disse, cálmate. Ou seja, repreendeu a tempestade, repreendeu a tormenta e acalmou, resolveu o problema. Ou seja, há poder em las palavras de Cristo. Há poder em la palavra de Deus. Por esse motivo, Pablo a los romanos disse, eu não me avergüenzo del evangelho. Eu não tenho vergonha de Cristo, porque Cristo é o poder de Deus para salvar a todo el que cree. Mi querido hermano e mi querida hermana, delante de todo esto, eu te pergunto a ti, ¿há algo impossível para o Senhor? ¿Há algo demasiado difícil para Deus? No. Estou falando a uma pessoa que necessita um milagro. Mira lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 26. Escrito está, Jesús los miró y les dijo, eso es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. Me encanta, me emociona. ¿Cuál es tu problema, mi hermano? ¿Cuál es tu lucha, hermano Juan? ¿Cuál es tu conflicto, hermano Javier? ¿Dónde está tu problema, hermano Antonio? ¿Dónde está tu problema, Lucía? Hermana Isabel, ¿cuál es tu lucha? Hermana María, ¿dónde está tu dolor? Hermano José, ¿cuál es tu problema? Estou hablando a uma pessoa que está enferma, em uma cama de hospital. Estás luchando. Há dolores por todo tu corpo. Has clamado, has buscado resolver tu problema e nada. Estou falando a uma pareja de matrimônio, de marido e mulher, que está passando por uma luta terrível. Estou falando a uma família que tem um filho metido nas drogas. Estou falando a uma pessoa que tem câncer. Tu estás com câncer. Estou falando a uma pessoa que está com depressão. Estou falando a uma pessoa que já não tem mais ganas de viver. Está buscando o suicídio, a morte. Estou falando a uma pessoa que me miras desde México. Tu que estás em México. Estás passando por uma luta como nunca em tu vida. Estou falando a uma pessoa que me acompanha em Guatemala. Tu estás cerca de praticar uma loucura. Tu que estás escutando-me e mirando-me desde Espanha. Estou falando a uma pessoa de Argentina. Tu que estás passando por um momento muito difícil. Estou falando a uma pessoa de Chile. Tu que me miras desde Chile, estás mal, sientes um vazio em tu coração, não sabes a onde ir, o que fazer. Estou falando a uma pessoa que me acompanhas desde Uruguai, estás pensando em suicídio, já não alcança resolver tus problemas. Estou falando a uma pessoa de Paraguai, estás passando por desemprego, estás passando por divórcio, estás passando por momentos difíceis. Estou falando a uma pessoa de Bolívia que já não alcança avançar, já não tem forças,
Estou falando de uma pessoa de Peru que me miras dentro de um apartamento. Estás dentro de um apartamento, solito, pensando em praticar uma loucura. Não, por favor, espere um minuto. Estou falando de uma pessoa de Equador, tu que necessitas um milagro. A uma pessoa de Panamá, tu necessitas de um socorro, de uma atenção emergencial. Estou falando de uma pessoa de El Salvador, a uma pessoa de Estados Unidos, a uma pessoa de algum país da Europa. Estou falando de alguém de República Dominicana. Estou falando de uma pessoa de Puerto Rico. ¿Dónde está tu dolor? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Tú que estás con una arma en las manos, pensando en quitar la vida, no lo hagas. Para, espera un poco, acércate un poquito más. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos orar. No pratique esta locura, no pratique suicidio, no. El Señor te ama, Cristo te ama. E neste momento, mientras eu hablo contigo, eu sei que Cristo está a seu lado, que o Espírito Santo está a seu lado. A mano del Todo-Poderoso está sobre você. Por favor, dá-me um minuto, porque eu vou orar por ti. E o Senhor hará um milagro em tu coração. Viste que Deus tem poder. El poder de Dios en la creación, el poder de Dios en la redención. Este Dios Todopoderoso está aquí a mi lado, está aqui a su lado. Mi hermano y mi hermana, acércate, ven. Eu quero pedir ao Senhor que realize uma obra extraordinária em tu coração, uma obra extraordinária em tu vida, uma obra extraordinária dentro de tu hogar, dentro de tus pensamentos, dentro de tu coração. O Senhor tem poder para hacerlo. Amém? Eu vou orar por ti, pero antes quero invitar-te para ir a uma igreja adventista. Busque uma igreja adventista. Busque ao pastor, a los ancianos. Frequenta uma igreja adventista. Queremos ajudar-te, queremos apoiar-te, queremos estender a mão para ajudar-te a vencer este momento difícil. E juntos, por la gracia de Deus, seremos vencedores. Amém? ¿Estamos? Bueno, vamos a orar. Padre querido, gracias por este mensaje. Gracias por el poder del Evangelio que pode cambiar a vida de qualquer. Senhor, em tus manos eu entrego esta pessoa que ora comigo, este homem, esta mulher, este jovem, esta família, este grupo pequeno, esta classe bíblica, esta igreja, esta senhora, este senhor. Padre querido, bem com tu poder, realiza uma obra, um milagro neste coração. Em tus manos de amor, eu entrego esta pessoa, entrego minha vida também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alabado seja Deus. Um abraço, bendiciones. Se torne membro deste canal. Haz clique dizendo me gusta. Envia este vídeo para seus amigos. Haga tus comentários. Vamos juntos preparar-nos para o cielo. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video por la gracia del Señor. Amén.